En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, hoy queremos darte gracias por una semana más de vida, Señor, de todos nuestros seres queridos y nuestra vida propia. Gracias por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestros estudios. Gracias Todopoderoso por el alimento diario. Hoy queremos pedirte la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él el que nos oriente, para que sea Él el que nos ilumine y nos diga realmente lo que tú quieres que aprendamos hoy, Señor. Invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor, también, en nuestras aulas, Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que podamos aprender y comprender tu palabra y aplicarla de la mejor manera, Señor, haciendo tu voluntad. Bendito y alabado sea siempre, Señor. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre todopoderoso, Padre Santo. Señor Jesucristo, gracias por la salvación. Gracias por la iglesia, por sus ministros ordenados y por permitirnos, Señor, también conocer tu verdad a través de la palabra. Gracias, Señor, por darnos una madre espiritual como la Santísima Virgen María. Gracias por el apoyo y soporte de los ángeles, de nuestros ángeles de la guarda. Benditos sean servidores tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo, por la Eucaristía y los 7 sacramentos. Gracias, Señor, por Colombia, por el Atlántico, por Puerto Colombia, Señor. Bendice a este país hermoso y maravilloso. Desafortunadamente, Señor, hundido en la guerra, la violencia, la inseguridad, la corrupción, Señor. Bendice, Señor, a cada colombiano, bueno o malo, Padre. Para algún día esas personas malas, Señor, puedan encontrarse contigo en el camino de la vida y puedan arrepentirse de todas sus fechorías, Señor. Te pedimos por el mundo, Padre Santo, por Occidente, por la guerra en el Medio Oriente, las muertes tanto en Palestina como en Israel, Señor. La guerra en Ucrania, Todopoderoso. Bendícenos, Señor, con tu presencia en este momento. Santísima Virgen María, protégenos con tu manto sagrado y santos ángeles, cuídennos y custódiennos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del capítulo número 22 del libro del Deuteronomio. Continuamos con las leyes diversas. Si alguno de ustedes ve perdido el buey o la oveja de su compatriota, no debe desentenderse de ello, sino llevárselo a su compatriota. Pero si el dueño no es vecino ni conocido suyo, entonces llevará el animal a su casa y lo tendrá allí hasta que su compatriota lo reclame. Entonces deberá devolvérselo. Lo mismo deberán hacer con el asno, el manto o cualquier otra cosa que alguien pierda y que alguno de ustedes encuentre. No se desentiendan del asunto. Si alguno de ustedes ve caído en el camino al asno o el buey de su compatriota, no debe desentenderse de ello, sino ayudarle a levantarlo. La mujer no debe usar ropa de hombre, ni el hombre debe usar ropa de mujer, porque al Señor le repugna todo aquel
que hace estas cosas. Si alguien encuentra en su camino algún nido de pájaros en un árbol o en el suelo, con polluelos o huevos, y la madre echada sobre ellos, no debe quedarse con la madre y los polluelos. Debe quedarse solo con los polluelos y dejar que la madre se vaya. Así será dichoso y tendrá una larga vida. Cuando alguno de ustedes construya una casa nueva, deberá poner un muro de protección alrededor de la azotea. Así evitará que su familia sea culpable de una muerte en caso de que alguien se caiga de la casa. Arquitecto. No siembren en su viñedo más de una clase de semilla, para que no se les impida usar tanto lo que sembraron como toda la cosecha del viñedo. No aren su campo con una yunta formada por un buey y un asno. No se pongan ropa tejida con una mezcla de lana y lino. Pongan borlas con flecos en las 4 puntas del manto con que se cubren. Leyes sobre la castidad. Si un hombre toma a una mujer por esposa y después de unirse a ella le pierde cariño y, alegando que ella le ha faltado, le crea mala fama diciendo: yo me casé con esta mujer, pero en nuestras relaciones me encontré con que ya no era virgen. Entonces los padres de la joven tomarán la prueba de su virginidad y la presentarán al tribunal de los ancianos de la ciudad. Y el padre de la joven dirá a los ancianos: yo di mi hija por esposa a este hombre, pero ahora él ha dejado de quererla. Y la acusa de haberle faltado, alegando que mi hija ya no era virgen. Sin embargo, aquí está la prueba de que sí lo era. Y diciendo esto, extenderá la sábana delante de los ancianos. Entonces ellos apresarán al hombre y lo castigarán, condenándolo a pagar una multa de 100 monedas de plata, que deberá entregar al padre de la joven por crearle mala fama a una muchacha virgen de Israel. Además, ella seguirá siendo su mujer y no podrá divorciarse de ella en toda su vida. Pero si resulta cierto que la joven ya no era virgen, la sacarán a las puertas de la casa de su padre, y los hombres de la ciudad la matarán a pedradas por cometer una maldad tan grande en Israel y deshonrar la casa misma de su padre. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Si un hombre es sorprendido acostado con una mujer casada, los dos serán condenados a muerte. Así acabarán ustedes con el mal que haya en Israel. Si una muchacha virgen es prometida de un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, serán llevados los dos ante el tribunal de la ciudad, donde serán condenados a morir apedreados. La joven por no pedir socorro estando en plena ciudad, y el hombre por deshonrar a la mujer de su prójimo. Así acabarán con el mal que haya en medio de ustedes. Pero si un hombre encuentra en el campo a la prometida de otro hombre y la obliga a acostarse con él, entonces solo se dará muerte al hombre que se acostó con ella. A la joven no se le hará nada, porque no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Se trata de un caso semejante del hombre que ataca a otro hombre y lo mata. Es una definición bíblica de violación. Porque él encontró a la joven sola en el campo y, aunque ella hubiera gritado, nadie habría podido socorrerla. Si un hombre encuentra a una muchacha virgen y sin compromiso de matrimonio y la obliga a acostarse con él,
y son descubiertos, entonces el hombre tendrá que entregar al padre de la joven 50 monedas de plata. Y como la ha deshonrado, tendrá que tomarla por mujer y no podrá divorciarse de ella en toda su vida. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, madrastra, pues con ello lo deshonra. Palabra de Dios. El capítulo número 22 del libro del Deuteronomio continúa mostrándonos las diferentes normas y leyes que el Señor a través de Moisés le va entregando al pueblo de Israel. Pero también y sobre todo, como un don y una gracia de Dios. Dios escoge este pueblo de en medio de todos los pueblos de la tierra y quiere hacer con ellos una nación diferente. Nos encontramos en un tiempo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no podemos desconectarla del contexto histórico, del contexto social, del contexto religioso, del contexto político, del contexto sexual en que se escriben los textos bíblicos o en el tiempo en que se dan estas normas y estas leyes. El Señor quiere diferenciar a Israel de sobre todas las naciones de la tierra, teniendo en cuenta que Canaán, el pueblo cananeo, era un pueblo altamente idólatra, creyente en brujería, creyente en hechicería, sacrificaba a sus propios hijos, a sus propios niños, y la sexualidad desbordada y degenerada eran el común denominador y el diario vivir de todos los pueblos que rodeaban a Israel. Dios quería mostrar a través de Israel que Él era el Dios verdadero, no toda esa cantidad de dioses falsos y mitologías que reflejaban a dioses degenerados, faltos de justicia, de misericordia y sobre todo de santidad. Es por esto que la sociedad israelita debía caracterizarse por su justicia, por un comportamiento totalmente diferente a los demás pueblos de la tierra entregados a la depravación sexual y al cero santidad. Es por esto que el Señor comienza a darle una serie de normas sociales, pero también espirituales. Comenzamos con el hecho de que Dios le da el mandato al israelita de no ser una persona indiferente, que ante el sufrimiento, ante la necesidad, ante la falta de ayuda de su prójimo, sea alguien indiferente, y si no va a sacar provecho, pues no le importa. Es por eso que este mandato que les da, que cuando alguien haya perdido algo, sea una oveja, sea un asno, sea un manto, el israelita tiene la obligación de no pasar por alto esto y hacer como que no es con él. Dios, el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios cristiano, es un Dios de propiedad privada. Es un Dios de propiedad privada. No es un Dios comunista. Es un Dios social, mas no es un Dios comunista ni socialista. La propiedad más importante que Dios le da al hombre es su vida, su cuerpo. Es
Tu propiedad más importante es tu cuerpo y tu vida. Pero también es un Dios que te da a administrar cosas. Tu ropa, tu familia, tu casa, tus pertenencias. Y es por eso de que dentro de los 10 mandamientos, dentro de los mandamientos de Dios, está el de no robar, está el de no quitarle a otro lo que Dios le ha suministrado. Y dentro de eso, y desde la visión del Antiguo Testamento, está también la mujer. Pero en primera instancia, lo primero que nos muestra el capítulo 22 de Deuteronomio es que el israelita, no podía solamente encontrarse con algo y ya asumir que le pertenecía. No, tenía que devolvérselo a su dueño. Tenía que hacer todo lo posible por devolverlo al dueño. Y si no conocía al dueño, debía esperar cierto tiempo hasta que el dueño lo reclamara. Y ahí si no podía hacer nada, tenía que devolvérselo. Recordemos, nuestro Dios es Dios de propiedad privada. Él nos da a cada uno de nosotros lo necesario, lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se preocupan por lo que han de comer y beber? ¿Sí? Si el Padre que está en los cielos sabe lo que necesita. Él sabe lo que necesitan y se los da. Pero busquen el reino de los cielos y eso, lo demás, será dado por añadidura. Entonces, como es un Dios de propiedad privada, le enseña al pueblo de Israel a ser un pueblo generoso, solidario y justo. Muy diferente a la cultura, a la actitud de los pueblos que los circundaban y de los pueblos de la antigüedad. Recordemos que antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, quien gobernaba el mundo entero era Satanás. Quien lideraba, quien gobernaba, quien tenía el poder sobre la mayor cantidad de personas en el mundo era Satanás y el pecado. Y con el pecado la muerte. Entonces el Señor se hace un pueblo que contrarreste, que luche con Dios. Que luche con Dios. Para poder traer el reino de los cielos a la tierra. Ese era el pueblo de Israel. También le enseña que era normal y común entre los cananeos y los demás pueblos de la tierra de ese entonces el que los hombres y las mujeres se vistieran unos como los otros. El transvestismo no es algo nuevo, es algo que ya existía en la antigüedad, en la época cananea. Dios nos hizo varón y mujer desde el principio y nos dio diferencias abismales entre un sexo y otro. Somos iguales en dignidad, somos iguales en dignidad, pero diferentes en roles y en funciones porque nuestro Creador así lo hizo, lo decidió y así nos creó. Lo dice Génesis y lo dice el Evangelio de palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos el capítulo pasado. Vemos también cómo el Señor quiere que el israelita tenga consideración con los animales. No está de acuerdo con el maltrato animal. No es un Dios que se alegra o que es indiferente al maltrato animal. Por eso le da la orden para que proteja, para que cuide y para que sea considerado, aún con los animales más sencillos y más
insignificantes, digámoslo así. Y para que también se aproveche de la naturaleza, saque provecho de la naturaleza, pero no solo él. Por eso es que le dice, si te encuentras un nido donde hayan huevos, polluelos, con su madre, dejarás ir a la madre y te quedarás con los huevos, con los polluelos, o polluelos, sí. Te aprovecharás, sacarás provecho, pero permitirás que la madre, la idea es que siga produciendo, siga generando, lo pueda también aprovechar otra persona, ¿sí? Otras personas. Y este mandamiento sencillo permite que pueda recibir la persona que lo obedece, pueda recibir una bendición. Dice el Señor, así será dichoso, bienaventurado, y tendrá una larga vida. Si eres considerado con la naturaleza, si eres considerado con los animales, si tú entiendes que ellos también pueden sufrir, pueden padecer, y tu corazón cristiano te permite amar a tus animales, y amar a todos los animales y respetarlos, te irá bien, porque el Dios tuyo también es el Dios de los animales. Luego nos da una enseñanza de arquitectura. Le ordena a su pueblo que cuando construya una casa y tenga azotea, coloque unas barandillas para que eviten que en su casa se caigan de la azotea y se maten. ¿Sí? También, como medio de separarse, de diferenciarse de los pueblos cananeos y de los pueblos paganos, el Señor les ordena que no mezclen ni semillas, ni pongan a trabajar animales de diferentes especies juntos, porque esto puede traer problemas. Esto puede traer problemas. El yugo desigual. El yugo desigual. No solamente hablando biológicamente o veterinariamente no es bueno, sino también como una norma espiritual de no mezclarnos espiritualmente con el no creyente, con el que adora al demonio o con el que no respeta a Dios. También en la ropa le da la orden de que no mezclen tejidos como lo hacían los cananeos y los pueblos paganos. Todas estas normas que buscaban que los israelitas tuvieran una sociedad expresamente separada y diferente de las sociedades de la antigüedad, que pudiese, aún con la vestimenta, poderse diferenciar de el idólatra, de el cananeo y de todo aquel que estaba o vivía separado profundamente del Dios verdadero. El capítulo número 22 también nos habla acerca de la importancia de la virginidad. En el pueblo de Israel la virginidad era muy importante. Era muy importante. Y difamar una virgen de Israel se pagaba muy caro. ¿Por qué? Recordemos que toda la palabra de Dios, todos los mandamientos de Dios siempre van dirigidos a Cristo. Siempre van dirigidos a Cristo. Y no podemos separar a Cristo de la Virgen María. Toda mujer, toda virgen israelita era prefigura de la Virgen María, madre del Redentor. Esa es la principal función o la principal, digamos, el por qué en Israel era importante las vírgenes. Porque la reputación de una virgen en Israel era importante. Entonces aquí vemos cómo si un hombre después de casado, después de tomar una mujer como esposa, la repudiaba, ya no le gustaba,
y quería difamarla diciendo que cuando él la encontró, se casó con ella, ya no era virgen, los padres podían demostrar la virginidad de su hija en el momento de la luna de miel, y de esta manera ante los ancianos de Israel poder hacer de que este hombre fuera castigado por difamar a su hija virgen. Esto conllevaba a que el hombre, al esposo difamador, tuviera que pagar 100 monedas de plata. 100 monedas de plata. Eso era mucho dinero. Había que pensarlo muy bien. Además de que no podía divorciarse de su esposa y tenía que vivir con ella para siempre. Miren la gravedad del asunto para Dios de difamar a la virgen o a una virgen de Israel. Todo en vista de aquella que debía de venir para ser el arca que iba a contener al Mesías. ¿Sí? Por eso para Dios era importante la reputación de las vírgenes en Israel. También aquí podemos ver cómo si la muchacha se le demostraba que no era virgen, pues entonces se le aplicaba la pena capital de la lapidación. Lo mismo pasa con el adulterio. Para el pueblo de Israel, para Dios, no era aceptable el adulterio en Israel. Quien la pareja, un hombre se metía con la mujer de su prójimo, le era aplicada la pena capital a él y a la mujer. Luego vemos aquí también que si una muchacha virgen era prometida, fíjense la prefigura, porque la Virgen María, aunque no tenía relaciones sexuales y aunque no tuvo relaciones sexuales con José, era considerada esposa de José, porque ya había sido prometida en casamiento, aunque no hubiesen tenido nunca relaciones sexuales, eran esposos. Aquí lo dice: si una muchacha virgen es prometida de un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, serán llevados los dos ante el tribunal de la ciudad, donde serán condenados a morir apedreados. Como veremos más adelante, ese era el destino de la Virgen María. Si José decidía condenarla o acusarla públicamente. ¿Y por qué? Porque si ella estaba en la ciudad, podía gritar y así evitar que el hombre accediera a ella. Y el que iba a ser condenado a muerte sería él por intento de violación o intento de forzarla a ella. Muy diferente era si estando en el campo, él la violaba. Ahí él sí tenía que correr con ella, ¿sí? Dice, se trata de un caso semejante a la de un hombre que ataca a otro hombre y lo mata. Era un caso muy diferente a si ella estaba en la ciudad y pudiendo pedir ayuda no lo hacía. Si estaba en el campo sola, sí era tratado como una violación y lo igualaban al asesinato. Ahora, muy diferente es cuando un hombre encuentra a una muchacha virgen, pero que no está comprometida con nadie, y se acuesta con ella o la obliga a acostarse con ella y son descubiertos, entonces él tendrá que casarse con ella. Fíjense de dónde viene el que si la perjudicas, como dicen nuestras abuelas, si la perjudicas tienes que casarte con ella. Porque en Israel y para Dios, la virtud de la mujer, la virtud para Dios de la mujer es muy importante. En el pasado,
y en el presente, en el pasado y hoy en el presente. La virtud, la virginidad de cada mujer cristiana, católica, para Dios es muy importante hoy en día. Que el mundo te venda otra cosa, que el mundo te diga que no es importante y la puedes perder a los 11, 12 años y después llevar una vida promiscua, desgastándote, llevar un body count de 100 hombres, 200 hombres, no es el deseo de Dios. No es de Dios eso. Porque para Dios, en el pasado y hoy, la virginidad de la mujer es importante para la gloria de Dios. Vamos ahora entonces a ver, vamos a ir profundizando este capítulo, cómo podemos encontrar en la palabra de Dios textos, enseñanzas que amplían estos conceptos que el Señor y estos mandatos que el Señor no solamente le dio a Israel, sino que a través de Israel y su palabra nos llega a nosotros a través de Cristo. Vamos a ver cómo ayudar al prójimo y no ignorarlo es fundamental para el cristiano. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 30. La parábola del buen samaritano. Palabras de Jesús. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Fíjense la pregunta. Miren la importancia. Para alcanzar la vida eterna, ¿qué responde Jesús? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? Deuteronomio. ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta que dio el maestro de la ley para alcanzar la vida eterna, la salvación. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, todas sus pertenencias. Estábamos hablando de pertenencias en Deuteronomio 22. Lo dejaron desnudo. Lo golpearon y se fueron. Pusieron en riesgo la propiedad más valiosa que tenía, su propia vida, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. No aplicó el mandamiento de Deuteronomio 22. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Cometieron el pecado de omisión. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, no era del pueblo de Dios, según ellos. Era un samaritano. Los judíos y los samaritanos se odiaban. Y los judíos llamaban perros a los samaritanos. Sintió compasión, que es el corazón del mandamiento de Deuteronomio 22. La compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura,
lo llevó a un alojamiento y lo cuidó él mismo. Al día siguiente, el samaritano tocó el equivalente al salario de 2 días, 2 denarios. 2 denarios. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida a este hombre, y si gasta a usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Fíjense. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Deuteronomio 22, en el samaritano, en la parábola del samaritano, se cumple de manera profunda, porque no es un asno, no es una oveja, no es una túnica que se le ha perdido a este hombre que iba entre Jerusalén y Jericó. Él perdió todo y estaba a punto de perder lo más valioso que tenía, su propia vida. Y no fue un sacerdote judío, ni fue un levita que conocían la ley y que conocían muy bien esta lectura y este mandamiento, porque ellos leían desde pequeño la Torá, el Pentateuco nuestro. Y dentro de la Torá y el Pentateuco judío estaba Deuteronomio 22. Pero para ellos, ese hombre ahí tirado no era importante. No aplicaron realmente el espíritu que Dios pedía con este mandamiento: ser compasivo con tu prójimo. Tal vez pensaron que era una trampa o una manera de engañarlos, ¿verdad? Pero llama la atención que un hombre que supuestamente no conoce la ley de Dios, supuestamente es un perro, como trataban los judíos a los samaritanos, es el que es movido, es el que se pone en el lugar de aquella persona tirada y moribunda. Y lo hermoso de la historia de nuestro Señor Jesucristo es que ese hombre primero se baja de su propio caballo, o sea, abandona todas las seguridades para poder proporcionar ayuda al necesitado. Ese es el verdadero fin del mandamiento de Deuteronomio 22. Él mismo lo cura y él mismo lo cuida la noche. Pasa la noche cuidándolo. El buen samaritano es reflejo del enfermero, de la enfermera, del médico, que se incomoda para que otro u otros estén bien y puedan recuperar lo más valioso que tiene un ser humano: su salud y su vida. Y no contento con eso, le paga al cuidador 2 denarios para que le permita, lo alimente y le dé alojamiento mientras que el hombre se recupera. Maravilloso cómo Cristo le da verdadero sentido a la Torá, a la palabra de Dios, y cómo Él nos lo transmite de esta manera a nosotros los cristianos católicos. Que debemos tener esta actitud, obviamente con mucho cuidado, porque sabemos que hoy en día muchos se aprovechan de la compasión y la solidaridad. Pero cuando algo amerite o alguien amerite nuestra ayuda, debemos hacerlo como Cristo nos pide que lo hagamos, porque esto nos llevará a la vida eterna. Vamos a ver ahora cómo eso que el Señor mandaba era porque Él conocía a su pueblo y sabía todas las degeneraciones que se iban a producir que se producen cuando la gente, cuando el ser humano no obedece a Dios ni le importa a Dios para nada.
no lo tiene en cuenta y no tiene temor de Dios. Vamos a ver cómo se irrespeta la dignidad de la mujer y cómo se rompe o se quebranta la ley que Dios nos da en Deuteronomio 22. Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 22. Amnón deshonra a Tamar. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y sucedió que Amnón, hijo también de David, se enamoró de ella. Eran hermanastros. Compartían el mismo papá, David, pero de diferentes madres. A tal grado que acabó por enfermarse de angustia, pues como su hermana Tamar no había tenido aún relaciones con ningún hombre, era virgen, él encontraba muy difícil hacerle algo. Miren la importancia de la virginidad en el pueblo de Dios, que debe ser importantísimo en la iglesia del Señor. Y no es ni puritanismo, ni es falsa moralidad, ni es que ahora uno quiere prohibirle a la gente y a los jóvenes que disfruten de la vida. La vida se puede disfrutar, pero correctamente. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, como la serpiente, ¿verdad? Llamado Jonadab, que era hijo de Simá, hermano de David. Un día, o sea, eran primos. Un día Jonadab le preguntó: ¿qué te pasa, príncipe? ¿Por qué estás cada día más desmejorado? ¿No me lo vas a contar? Amnón le respondió: es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le aconsejó: métete en la cama y hazte el enfermo. Y cuando vaya a verte tu padre, dile que, por favor, mande a tu hermana Tamar para que te dé de comer y prepare alguna comida allí mismo, para que tú la veas y comas lo que ella te dé. Amnón se metió en la cama y se hizo el enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar y haga aquí mismo un par de tortas y que ella misma me sirva. Fíjense, qué astuto. Entonces David mandó a Tamar a la casa y le dijo: ve por favor a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado, y tomó ella harina y la amasó, y allí mismo preparó las tortas y las coció. Luego tomó la sartén y le sirvió las tortas. Pero Amnón no quiso comer y ordenó que salieran todos los que allí estaban. Se parece mucho a lo de Susana, ¿verdad? Cuando ya todos habían salido, Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y sírveme tú mismo. Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amnón a su habitación. Pero cuando se las acercó para que comiera, él las sujetó y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió: no, hermano mío, no me deshonres, porque esto no se hace en Israel. Deuteronomio 22. No cometas tal infamia. ¿A dónde podría ir yo con mi vergüenza? Y por lo que a ti toca, serías considerado en Israel como un necio. Te ruego que hables con el rey, que él no se opondrá a que yo sea tuya legalmente, por las vías legales, comprometida con él, dada en casamiento. Fíjate, ella no se está oponiendo, le está diciendo: vamos a casarnos, pídeme en matrimonio, dame el anillo. ¿Sí? Amnón no quiso hacerle caso, y como era más fuerte que Tamar, diferencias entre hombre y mujer,
la forzó y se acostó con ella. Pero fue tal el odio que Amnón sintió después hacia ella, que terminó aborreciéndola más de lo que la había amado. Te usé, ya te comí, como decimos coloquialmente, ya no me sirve. Miren a lo que se exponen nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestras hijas, por vivir en una sociedad que las impulsa a la promiscuidad, al venderse su cuerpo por 5, por 10,000 pesos. Tú puedes descubrir la desnudez de una mujer. 10,000 pesos, 20,000 pesos. Hoy, siglo XXI, cuando supuestamente tenemos mayor razón. Y las mujeres de las cavernas y las mujeres de la antigüedad tenían mayor vergüenza, mayor pudor y eran más valiosas que las mujeres modernas, que se venden y se regalan a cualquiera que les canta una de Bad Bunny. Duele que nuestras hijas se hayan devalorado tanto. Fíjense, aquí esta muchacha, ella le puso las cosas bien claras. No se opuso. Le dijo, vamos a hacer las cosas por la legalidad. Y él la violó. Y después de violarla, la repudió. Lo que estaba Dios, por medio de Moisés, en Deuteronomio 22, evitando. Veamos que sigue. Así que le ordenó, levántate y vete. Tamar le contestó, no, hermano mío, porque el echarme ahora de aquí sería una maldad peor que la que has cometido conmigo. Amnón no quiso hacerle caso. Por el contrario, llamó a su criado y le ordenó, echa de aquí a esta mujer. Ya no es hermana mía. Y ahora es esta mujer. Y luego cierra bien la puerta. El criado la echó fuera de la casa y luego cerró bien la puerta. Entonces Tamar, que llevaba puesta una túnica muy elegante, ropa que acostumbraban usar las princesas solteras, se echó cenizas en la cabeza, rasgó la túnica que llevaba puesta y con las manos sobre la cabeza se fue llorando por el camino. Entonces su hermano Absalón le preguntó, ¿así que fue tu hermano Amnón quien te hizo esto? En tal caso, guarda silencio. Hermana mía, pues es tu hermano. No te preocupes demasiado por este asunto. Tamar, al verse abandonada, se quedó en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso. Pero no reprendió a su hijo Amnón porque era su hijo mayor, era su pichichi. Lo quería mucho. Absalón, por su parte, no le dijo nada a Amnón, pero lo odiaba por haber deshonrado a su hermana Tamar. Palabra de Dios. Posteriormente, Absalón termina asesinando a Amnón. Miren cómo un pecado va escalando y va llevándose personas. La pasión incontrolada, el deseo por poseer a alguien, nos lleva a no razonar, que es lo que le falta a esta generación, a esta década, a este siglo. Le falta usar la razón. La sociedad occidental principalmente está careciendo de razón. No estamos utilizando la razón. Nos estamos dejando llevar por los sentimientos, por lo que siento. Hemos dejado y abandonado la razón tanto que ya queremos modificar la realidad concreta y objetiva por medio de lo que sentimos y lo que creemos subjetivamente. Y el demonio se ha aprovechado de esa estupidez del siglo XXI, de la sociedad occidental, que ha llevado
a esta ideología que nos está llevando al cananismo, abandonando el cristianismo y dejando que las costumbres del antiguo Canaán vuelvan a insertarse en nuestra sociedad occidental. Vamos ahora a ver la importancia de la Virgen en Israel. ¿Por qué una Virgen en Israel era importantísimo? Porque en el plan de salvación de Dios, su Hijo, el Verbo, tenía que encarnarse en una Virgen de Israel. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Vamos a ver cómo la Virgen de Israel era importantísima para Dios y para la humanidad. El origen de Jesucristo. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. O sea, ya se consideraba esposa de José, pero no habían tenido relaciones sexuales. Ya lo vimos que nos lo explica Deuteronomio 22. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por poder del Espíritu Santo. José, su marido, no habían tenido relaciones sexuales. Y no iban a tener relaciones sexuales jamás. Pero José era marido de María, aunque no tuvieran relaciones sexuales. Aunque la Virgen María de Nazaret siguiera siendo virgen, era esposa de José por la ley judía. Nos lo dice claritico Deuteronomio. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María porque sabía la pena capital que le iban a aplicar a María y la amaba, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, el mismo rey que tuvo problemas con sus hijos, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concedido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, el mismo nombre de Josué, que significa Yahvé salva. Yahvé salva, no Jehová. Yahvé salva. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, el profeta Isaías, 500 años antes, ¿verdad? La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sí? Hay el evangelista Mateo destruye la herejía arriana y las enseñanzas de nuestros hermanos separados que dicen que Jesús era San Miguel Arcángel o que era un simple buen profeta. Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Por eso la reputación de las vírgenes en Israel era importantísimo, porque de una de ellas iba a venir el Mesías Redentor. Dios se iba a encarnar en una de ellas. Por eso la reputación de las vírgenes en Israel era fundamental, crítico e importante para Dios y su pueblo. Por eso la iglesia fundada por su hijo la respeta, la ama, la venera, le dice dichosa, le pide intercesión ante su hijo, porque esta señora no es cualquiera. Esta señora Dios no iba a hacer como hizo Amnón con su hermana Tamar. Ya te usé,
ya eres cualquier cosa. Dios no actúa así, no está en el corazón del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, usar a María y después tratarla como cualquier otra mujer. Ella es la Virgen de Israel. Ella es la madre de Cristo. Cristo es Dios. Ella es la Theotokos. Ella fue virgen antes, durante y después. Fue concebida sin el pecado original. Como dice Apocalipsis 12, fue cubierta por el sol. ¿Quién es el sol? Cristo. Y la justicia de Cristo la colmó. Por eso es la llena de gracia. Por eso ella es importante en la guerra contra Satanás. Nos lo dice Apocalipsis 12 muy bien. A ella la odia el dragón rojo, que precipitó la tercera parte de las estrellas del cielo. Ella no es cualquiera. Ella es la guerrera. Y todos los que están con ella y la aman a ella son los que cumplen los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesucristo. Los que están con ella son los verdaderos creyentes. Ella no es cualquier cosa, hermanito, espiritualmente hablando. Que sí, que ella no puede ocupar el puesto de Cristo. No puede, hermano. Porque ella siempre nos va a llevar a su Hijo amado. A su Hijo amado. No hay nada más importante que la Eucaristía. Cristo presente en la Eucaristía. Y allá es que debemos nosotros mirar nuestro pensamiento espiritual. Y ella nos lleva. Pero esta no es cualquier persona. Esta es la Virgen de Israel. Y por eso Dios, desde que formó a Israel, toma la virginidad como algo importante en la mujer. La mujer del pueblo de Israel en la antigüedad y la mujer católica de este tiempo. Por eso es nuestro compromiso enseñarle a nuestras hijas, a nuestras sobrinas y a todas las mujeres que nosotros podamos, que su virginidad es importante. Y que esa cultura del primer mundo, de la sociedad occidental, haya ellos con sus ideas de que la virginidad no es importante. Pero para el católico, pero para el cristiano que quiere la vida eterna, sí debe enseñarle a sus hijas que la virginidad es importante. Para terminar, vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo acerca de todo este tema. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 11 y terminamos. Dice: consejos generales a los casados. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, quedarse virgen, quedarse casto. Pero por el peligro de la prostitución, que hoy a 10,000 pesos ya tienes acceso, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. O sea, deben tener tiempo para tener su intimidad sexual. Lo que dice Pablo. No tirárselas de santurrones. No. Dentro de la vida conyugal, dentro de la vida espiritual, también el sexo, por eso Dios lo hizo, para que se disfrutara y para que se tuviera, pero dentro del matrimonio. Que cada hombre tuviera su propia esposa y cada mujer tuviera su propio esposo. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto pertenece a su esposo. Saldrán las feministas. Ah, pero ¿qué? Somos propiedad. Espere. Ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Igualdad. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. De común acuerdo, la abstinencia. Después deberán volver a juntarse. O sea, la vida sexual, la vida conyugal es importante dentro del matrimonio y dentro de la vida espiritual de los creyentes. No sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. ¿Con qué? Con el mozo, con la moza.
es que mi esposo no me mira, no me toca, es que mi esposa todo el tiempo tiene dolor de cabeza, no me atiende. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente quisiera que todos fueran como yo. Pablo era sacerdote célibe, señores. Pablo era célibe. Pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar, como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión, como le pasó a Amnón, que lo llevó a la muerte por su propio hermano Absalón y le desgració la vida a su hermana Tamar. Pero a los que ya están casados les doy este mandato, que no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Por eso en la Iglesia Católica no existe el divorcio. Palabra del Señor. Entonces fíjense cómo la castidad, el matrimonio, la fidelidad y la virginidad siguen siendo importantes para el cristiano católico, para la gloria de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.